La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Gracias a mis colegas de infortunio, digo yo a veces, porque no ha sido fácil ni la labor de gobernar en sí misma, ni la época que estamos viviendo. Todas las épocas traen sus especificidades, pero esta es especial. Y incluso viejas formas de pensar, ciertos dogmas a veces, cierto aislamiento del mundo, porque al final pues vivimos en un sitio, en un lugar, y a veces no vemos el universo. Nos pueden alejar de ser eficaces, de acercarnos más a eso que llamamos victoria, que no es más que seguir viviendo, porque al final la vida es un fluir, decían antes, un fluir contradictorio, siempre habrá contradicción, y el fluir nos va acercando a algún destino que cada vez se va alejando más, porque al final no se trata de llegar al destino, sino de fluir, y de ver, de sentir, y de ver, y de experimentar que es en el fluir que se vive. Y se dejaría de vivir si eso no es así. Y la historia es un fluir, ya lo sabemos, cuando a lo largo de los años pues van pasando las circunstancias. Esas músicas las escuchaba yo allá cuando era un muchacho casi adolescente, y veíamos desde Colombia lo que acontecía en Chile en ese entonces. Y como jóvenes, incluso, tenía 13 años cuando el golpe, lo dije aquí en la Casa de la Moneda, nunca creí que iba a estar en la Casa de la Moneda hace un tiempo, porque me prometí, igual que con García Márquez, que no iba a volver si había dictadura. Él volvió, hay que decirlo, incumplió, pero yo no. Hasta que un día me invitó el presidente Boric y quedé sorprendido con el hecho de estar allí en un momento en que era el triunfo reciente en las elecciones, ya 3 años será, algo así. Y el impacto de ver cómo había fluido la historia y cómo lo que había en las calles eran jóvenes, muchachas y muchachos, muchísimos jóvenes, muy jóvenes en las calles, muy diferentes a como nosotros éramos. Jamás me hubiera pintado un tatuaje, pero estaban llenos de tatuajes. Y entonces era otro los tiempos. Los tiempos fluyen, no se repiten, no están en círculos concéntricos. No repetimos la historia. Quizás sea espiral, pero va. Se transporta. Y hoy por hoy, ahora, sería conveniente, si no, no seríamos buenos políticos, el ver cómo es el contexto de hoy, en qué ha cambiado y hacia dónde vamos. Y en esa medida creo que hay que examinar, y la organización popular de base debe hacerlo, lo que está aconteciendo en el mundo, porque nos va a implicar, nos va a influenciar, nos va a determinar en cierta forma, o hay que actuar sobre ese mundo que hoy estamos viviendo. Y en esa medida quiero, digamos, dejar en este auditorio algunas ideas, algunas impresiones que he tenido en los últimos tiempos. Yo sí creo, lo dije ahora en la mesa anterior, en nuestra mesa de trabajo con algunos intelectuales, que estamos viviendo los tiempos del colapso del capitalismo. Pensaban eso mismo los chilenos en 1972,
pero indudablemente hoy podemos decirlo con certeza, no se estaba viviendo en aquel tiempo ningún colapso del capitalismo. Estaba mozo aún, tenía energías y fuerzas y se impuso sobre sueños, sobre generaciones quienes tuvieron que vivir el exilio, que yo no, pues lo sabrán mejor que yo, como el conjunto que acabo de tocar, cuya música escuchaba en aquel momento. Siempre me gustó más esta canción que acaba de pasar que todas las demás. No sé por qué, pero La Partida se llama, de Víctor Jara. Pero indudablemente era otro contexto. Lo que venía era serio, quizás, el sueño de una revolución que se estrelló, las ideas de una sociedad que no fueron exactamente tales. Todo cambió, todo fluyó, quizás muchos cambiaron de opinión, quizás terminaron apoyando lo que combatían, siempre ocurre en toda sociedad. Pero al final era que el signo del cambio iba variando en el tiempo, que las generaciones y las juventudes iban sintiendo otras músicas también sin dejar de recordar, y que esas nuevas sensaciones iban marcando unos nuevos tiempos que cualquier revolucionario tiene que interpretar a guisa de volverse un artefacto del pasado, de la nostalgia. Y esos cambios indudablemente tienen que ver con el neoliberalismo. Ahí comenzó lo que llamaríamos el periodo neoliberal. No voy a meterme en sus vericuetos. Lo cierto es que dijo que la libertad del mercado nos llevaría a la felicidad. ¿Y a quién ha hablado de la felicidad? Eso dijo el neoliberalismo, que simplemente si dejábamos actuar el mercado, y Chile fue el ejemplo para todos los latinoamericanos y para buena parte del mundo, que si dejábamos libremente el mercado actuar, la gente sería más feliz y tendría más bienestar. Y yo me empecé a imaginar que Chile era un paraíso de la felicidad, años después, que aquí definitivamente se estaba mostrando que nosotros estábamos equivocados. Y nunca vine, así que nunca pude constatarlo. Pero el hecho de que ustedes hayan votado por Boric hace unos años significa que no era así. El hecho de un conjunto, entre otros, hablando de música, que empezó a sonar por ahí, lo llevé hace poco a Bogotá, igual que a Inti Illimani. Prisioneros, de pronto nos mostró que había una juventud que como que no estaba de acuerdo con ese principio de que la libertad de mercado lleva a la felicidad, y que subterráneo en otro tipo de juventudes, con otro tipo de instrumentos, quizás con otro tipo de sensibilidades, con otros tonos y melodías, aparecía que no era así, que no era cierto. Y quizás precursor. Lo cierto es que con el estallido social, el de ustedes, que estalló un poquito antes que el nuestro, casi al mismo tiempo, creo que fueron concomitantes, en América Latina empezó a aparecer algo que definitivamente nos decía que las cosas no estaban bien. Y las cosas no están bien ni en América Latina ni en el mundo. Y que nos estamos aproximando a unos tiempos, o ya los estamos viviendo, muy difíciles. No sé si mejores, más difíciles que aquellas dictaduras militares que aparecieron en esos años 70. Yo le tenía mucho susto a lo que veía por radio, oía por radio de la dictadura militar chilena. Pero resultamos nosotros metidos en una cosa peor. 60,000 desaparecidos. 200,000 muertos. Y no era por política, era por codicia. Y una sociedad que se desintegraba y que ya había sido cantada en palabras en los 100 años de soledad. 100 años de soledad es una sociedad que se mata a sí misma. En el propio centro de la belleza y de la exuberancia vital, los seres humanos nos matábamos. A veces por venganza, decía Gabriel García
Márquez muchísimas veces por simple y pura codicia. Algo así como la expresión del libre mercado en una sociedad latinoamericana a la sociedad colombiana. Luego, no nos llevaba a la felicidad, como decía Balras y los teóricos de la economía moderna, sino que nos llevaba al cementerio. Y nosotros mismos decidimos que no. Y estallaron las juventudes, las mismas que yo veía con tatuajes y a veces criticaba, porque yo no tengo ninguno, eso no se usaba en mi época. Resultaron saliendo en multitudes a las calles durante un mes, durante 2 meses, durante casi 3 meses, haciéndose matar literalmente. ¿Por qué? Por dignidad. Ellos decían, porque simplemente queremos vivir y no podemos así como estamos. Y entonces una especie de lucha por la vida empezaba a ocupar el espacio de lo que antes nosotros mismos habíamos llamado una lucha de clases. Sí, por ahí aparecía la lucha de clases, indudablemente, pero la contradicción no era entre obreros y patronos en Colombia. La contradicción era entre la codicia y la vida. El deseo de vivir impulsó el cambio y entonces fue cierto el fluir. Y gracias a eso y incluso a muchos centenares, miles de jovencitos presos y de muchos que murieron por decenas, en esas jornadas es que yo me volví presidente de pronto. Habíamos luchado mucho y algo teníamos que decir, pero sin eso no hubiera existido un cambio político en Colombia. Y existió para sorpresa de muchos. ¿Cómo? En Colombia, si nunca ha existido eso, si son 2 siglos de oligarquía. Si en Colombia es que se ha construido las políticas del arrodillamiento, de sujetarse a una diplomacia que no es la nuestra y que siempre iba quizás en forma de traición hacia el resto de los pueblos, que abrazaba a Pinochet en vez de abrazar a Allende. Y sin embargo fue ahí donde los jóvenes hicieron un cambio. ¿Hacia dónde y por qué? Y a veces, aunque no tengo las respuestas completas, a veces habría que mirar entonces cuáles son los conflictos y las contradicciones que hoy llevan a generaciones enteras a buscar una transformación en los tiempos del hoy. Y creo que por lo menos hay una que nos pone a pensar. Indudablemente el capital no es el mismo del 72. Indudablemente la promesa de ser felices a través del mercado hoy es imposible. Los balances del hoy, lo decía el Papa Francisco, o las mismas reuniones de ricos en Davos, Suiza, pude ir a una. A la segunda fui, pero invitaron a Milei y lo pusieron de rey de la reunión. Y entonces ya de tercera me dio vaina y no volví. Y ya no volví, porque si Milei es el que dirige intelectualmente a los más ricos del mundo, pues este mundo va camino a... Allá ellos. Allá ellos. Lo cierto es que la primera en la que asistí me sorprendió que captaban una realidad que incluso la misma población aún no había captado. En eso se adelantaban. Hablaron, a ver si me recuerdo, de la multicrisis. Y yo dije esa palabra, multicrisis. Y las mencionaron allí los más ricos del mundo. Incluso uno levantó una pancarta en protesta y decía, ¿y por qué no me cobran impuestos a mí? Un rebelde de los mega ricos. Y la multicrisis consistía en crisis del hambre, crisis de la enfermedad, había acabado de pasar el COVID, crisis de la guerra, empezaba la guerra de Ucrania, crisis de la desigualdad y crisis económica, multicrisis por todas partes. Pero la crisis real, en el fondo de todas ellas y determinando todas ellas, y lo mencionaron
es la crisis climática. Y sí, algunos años yo venía estudiando el tema a profundidad, porque la crisis climática es el hecho que destruye por completo el paradigma neoliberal. Porque si el paradigma neoliberal es la libertad de mercados, nos lleva hacia la felicidad y la maximización del bienestar humano, dice, y se demuestra matemáticamente. Es interesante la demostración matemática, es linda. Las curvas de indiferencia, entonces se mide la tangente y entonces la tangente tiene una ecuación. Si derivo a cero, llego, a ver si me acuerdo, si derivo por primera derivada, llego a un número, y si derivo por segunda, llego y la igualo a cero, llego al máximo. Y entonces el máximo creo que es donde se toca la tangente. Y ahí donde la curva de indiferencia toca la tangente, entonces es el máximo de bienestar individual. Y si multiplico por todos los individuos, pues llegué al máximo de bienestar social. Algo así era, no me acuerdo bien. Bonito, porque se puede demostrar en números. Y si se demuestra en números y da, según todo el paradigma científico del siglo XX, pues entonces es que es verdad. Porque la matemática es el criterio de verificación en la ciencia. Pues no fue cierto. En vez de llegar a la maximización del bienestar, llegamos al borde de la extinción. Todo lo contrario. Y ese es el mensaje de hoy, que ya casi nadie oculta. Obviamente hubo formas de ocultar, y aún hoy la extrema derecha se encarga de negar, a ver si la gente no mira arriba, como es la película. No estamos al borde de la maximización de la felicidad en el mundo, como nos prometieron. Estamos al borde de la extinción. Y si estamos al borde de la extinción, casi que no tenemos que perder mucho tiempo en teorías, filosofías, etcétera. Algunos lo perdemos. Tenemos que salvar la vida. Y no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y salvar la vida hoy, no solamente ir al mercado a ver si se consigue algo para sostenernos. No es saber si el empleo es un poco estable para garantizar el colegio o el arriendo o la atención médica. Garantizar la vida hoy es que el capital no domine más. Porque si el capital domina más, llena la atmósfera de CO2. Y si llena la atmósfera de CO2, vivamos en Nueva York, vivamos en Bogotá o en Cartagena o en Santiago de Chile o en Shanghái, el clima cobrará la vida de muchos, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, hasta tener la certeza de que es la especie humana la amenazada. Que el cuento de que el progreso era una flecha ascendente, interminable e infinita, no era cierto. Que mis hijos vivirán peor que yo y mis nietos si no cambio las actuales circunstancias. Y creo que eso, sin decirlo así como lo digo, fue lo que sintió cada jovencito, cada jovencita en su adolescencia, en su momento de esplendor y de florecimiento, que le querían impedir, y por eso los estallidos. Y por eso estos cambios políticos, que apenas son los primeros. Y por eso se va a revolucionar el mundo. Porque al lado del colapso del capitalismo, que puede llevar a la humanidad a la muerte toda, le dicen omnicidio, la muerte de todo lo viviente, entonces la vida reacciona con su energía. Energía vital. ¿Cómo se mide en física la energía vital? Einstein no encontró la fórmula. Puso una general, energía igual a masa por velocidad al cuadrado, creo que es. ¿Y la vital cómo se mide? Por la masa de todos nosotros, por el pensamiento de todos nosotros, por el corazón junto de todos nosotros. ¿Cómo se mide la energía del corazón junto? ¿Y cómo se denomina la energía del corazón junto? Y aquí un pastor hacía una pregunta, creo que tú. ¿La energía del corazón junto se llama amor o no? Y entonces estamos llegando a un punto en donde podríamos decir que el amor es una energía
y que quizás es la energía fundamental de la vida, por lo menos en los mamíferos y obvio en nosotros, y que la única manera de producir una transformación y un cambio es que al enfrentar la energía oscura del capital que trata de extinguir, la única fórmula de resistencia que tenemos, pero quizás más poderosa, es enfrentarla a la energía del amor vital de toda la humanidad. Y entonces el problema no es como pensaba Chile en 1970, que es el capital contra el trabajo, sino como creo que hoy es la contradicción fundamental, que es la humanidad, la vida contra el capital. Y por eso estamos aquí aún reunidos y cada organización popular, creo, tiene que reflexionar sobre este tema y cómo desde lo local, lo puntual, se puede ayudar a esta gran convergencia humana para juntar los corazones y los cerebros en una gran transformación mundial. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.